vamos a movernos nuevamente bajo el ministerio del maestro. Te voy a enseñar, no te voy a predicar, te voy a enseñar, no te voy a alborotar avispero, pero sí quiero que te lleves de todo corazón esta enseñanza, ya que el Señor es el más interesado en que usted aprenda de esto. Hemos recibido este año, ¿qué? Hemos recibido este año una palabra profética de parte del Señor, allá nuestros padres espirituales, apóstol Johnny. Hemos recibido una palabra y este es el año donde tú y yo tenemos que implementar lo que es metanoia. Y muchos de nosotros podemos decir, ajá, ¿y eso con qué se come? Cuando nosotros hablamos de metanoia, estamos hablando de mentalidad, estamos hablando de un cambio de mente, cambio de mentalidad. Muchas veces nosotros hemos visto como creyentes que hay hombres y mujeres que siguen pensando que el evangelio no funciona, que esto es pura cháchara, que es puro bla bla bla, que es puro cuento. Yo quiero decirte algo de parte del Señor. Muchas veces los que no funcionamos para el evangelio somos nosotros. Pero ¿por qué no funcionamos para el evangelio? Porque no podemos cambiar, nos cuesta cambiar la mentalidad, hermano. Si hay algo, no vamos a citar esa cita bíblica, vamos a compartir otra hoy. Es más, ve buscando el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Pero si hay algo que tú y yo tenemos que entender, que Dios cuando sacó a un pueblo de Egipto para que estuvieran, dice la palabra, para que fueran al desierto a celebrar ese éxodo antes de entrar a la tierra prometida, una de las cosas que a ese pueblo le pasó era que ese pueblo venía con una mentalidad de esclavo, una mentalidad de esclavitud, una mentalidad que los afectó, hermano, a un punto tan cruel y despiadado que muchas de esas generaciones que salieron de Egipto no entraron a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque Dios no quiso, porque Dios fue duro con ellos, no, porque ese pueblo no cambió la mentalidad. Siempre vivieron con una mente de esclavo. Entonces, familia, nosotros debemos de aprender de esto, que Dios tuvo que levantarle una nueva generación con una mentalidad de conquista, una mentalidad diferente. Metanoia, hubo en ellos un cambio de mentalidad para que ellos pudieran alcanzar cosas. Nosotros tenemos que entender algo, pues vuelvo y te lo reitero. Muchas veces nosotros hemos visto cristianos, hermanos, hombres y mujeres decir es que el evangelio no funciona, eso es pura cháchara, es bla bla bla, eso es mentira. Y no es que así sea, porque la palabra del Señor dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Él dijo tantos pasajes que te podría decir. Entre eso te puedo citar el libro de los Salmos 119, uno de sus versículos que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea que la palabra en sí te quiere guiar a sendas de victoria, a sendas, hermano, que podamos cambiar, pero tú eres el que tienes que tener una metanoia. No podemos seguir con la mentalidad de esclavo, una mentalidad que nos limita. Entonces, iglesia, ve lo que dice la palabra en el libro de Romanos capítulo 12, versículo número 2. Y cuando te cito esta palabra, a mí la palabra me enseña, hermano, en el libro de Romanos, me habla, en este versículo, me habla acerca, hermano, de transformación, de transformar nuestra manera de pensar.
Dice la palabra, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea que Dios te ha traído para que su voluntad sobre tu casa, tu vida y tu familia sea una voluntad agradable y perfecta. Pero para que esa voluntad sea agradable y perfecta, tú tienes que cambiar de mentalidad. Tienes que cambiar de pensamiento. Tenemos que comenzar a creerle al Señor, hermano, que mi familia no está predestinada por Dios para la desgracia, para la derrota. Tenemos que enterarnos que el Padre Celestial a usted y a mí no nos ha escogido, hermano, para que seamos un número más, sino para que seamos hombres y mujeres que marquemos la diferencia. Y para eso tenemos que cambiar la mentalidad. La forma de pensar, tiene que haber una metanoia. Entonces yo quiero enseñarte esto. Cuando a mí la palabra me enseña aquí en Romanos 6 que estamos leyendo, me habla acerca de una transformación de nuestra manera de pensar y que nosotros debemos de tomarlo como un tiempo estipulado por Dios de morir para vivir. ¿Cómo así, pastor? Yo tengo que morir a ciertas cosas que han estado siempre en mi manera de pensar, hermano, que me han impedido crecer, desarrollarme, triunfar en los caminos del Señor. Vaya que cuesta morir, a quien no, imagínate. Pero tenemos que hacerlo. Es más, yo voy a esto. Alguien que diga, suéltela, pastor. El mismo sistema en el cual tú y yo estamos muchas veces viviendo, nos lleva, nos empuja a esa mente, a ese cambio de mentalidad. Y te lo voy a demostrar. Cuando nosotros llegamos al Evangelio, nos enseñaron tantos dogmas, hermanos, que en vez de nosotros avanzar, de renovarnos, nuestros entendimientos nos atrofiaron. Y yo muchas veces fui a iglesias donde los que estábamos enfrente o los que estaban enfrente decían, los hombres de este lado y las mujeres de este lado, para que no haya pecado. ¿Dónde y cuándo? Nosotros, con el pasar de los años, nosotros mismos nos hemos corregido y hemos pedido perdón a la iglesia, porque ese cambio, ese no cambio de mentalidad, lo que hizo fue frustrar a la iglesia. ¿Cuántas veces a nosotros como iglesia se nos enseñó? No tienes que estudiar, no tienes que prepararte, no tienes que hacer nada porque Cristo viene ya. Y fueron enseñanzas que en vez de hacer que un pueblo avanzara, prosperara, cambiara, hermano, nos frustraron. Jóvenes frustrados, hermano, porque Cristo venía ya, no fueron nada, no se superaron, no estudiaron, no pudieron ser nada en la vida. ¿Por qué? Porque les enseñaron eso, se los clavaron en su mente. Es más, vamos más actual, alguien que diga, suéltela, pastor. No, pero motíveme, diga, suéltela, pastor. Estamos hablando de 4 o 5 años. No, hasta menos. 4 o 5 años, 2 años atrás, hermano. A nosotros, muchas veces, cuando el sistema mismo a nosotros, hermano, nos metió que el efectivo se iba a estar cada día más disminuyendo y nos metieron los mercados pagos. Mucha gente cristiana dijo, eso no es de Dios. Y hoy, ¿cuál de los que estamos aquí, los que me están viendo, no manejamos mercado pago? Entonces el mismo sistema nos está llevando, hermano, a un cambio, pero no es porque el sistema nos lleve, sino es que la misma palabra nos dice, no te conformes a este siglo, sino transformado por medio de la renovación, una metanoia en tu mente. Tiene que haber ese cambio. En nuestra manera de pensar, hermano, debemos de salir adelante.
No podemos seguir con unos mismos patrones que veníamos arrastrando desde hace siglos porque te van a terminar frustrando. Tú quieres que el evangelio funcione, hazlo funcional, renueva tu mente, que haya una metanoia. Entonces, iglesia, yo recuerdo, para terminar con esto, que muchas veces yo le dije aquí en la misma casa, aquí, le dije, y ¿sabes qué? Me hacen el favor y pasen los alias y pasen esto por ahí. Pastor, no, eso es pecado. Y yo, y ven acá, pero ¿en dónde estás parado tú? O ya gracias a Dios para nosotros pasar un alias, pasar esto, hermano, no es normal. ¿Por qué? Porque el mismo sistema, el mismo Dios te dijo hoy, vendrán tiempos donde la metanoia, el cambio de mentalidad tiene que ser sobre ustedes. Tiene que ser sobre ustedes, tienen que morir a ciertas cosas para que la nueva criatura sea formada según evidencias físicas, espirituales y materiales de lo que Dios quiere hacer. Así que, iglesia, tenemos que entenderlo. Que cuando el Padre Celestial nos habla de metanoia, más que un cambio de pensamiento, es una reconfiguración del ser. Ahora, yo escuché muchos predicadores a nivel mundial y físicamente, pero también por medio masivo decir, la radio, la televisión, el internet, eso es del diablo. Y después tiempos pasaron y esos mismos predicadores tuvieron que pedir públicamente perdón. Porque ellos mismos eran los que estaban saliendo por enlace, ellos mismos eran los que estaban saliendo por YouTube, ellos mismos eran los que estaban saliendo por Mr. Facebook. Ellos mismos tuvieron que entender que Dios, hermano, los estaba llamando a una mente, a un cambio de mentalidad. Y nosotros debemos de entender que todas esas armas, por así decirlo, o todas esas cosas son permitidas por Dios para que usted sepa cómo las va a utilizar. Es lo único. Y cuando nosotros tenemos una mente renovada, hermano, téngalo por seguro que en el nombre de Jesús serán bien utilizadas. Vamos a alcanzar más aquellas masas que lo necesitan. Yo te hago una pregunta, alguien que diga, suéltela, pastor. ¿Cuántos de los que aquí estamos, hermanos, no tenemos celular? Yo creo que todos. ¿Y esto tiene que ver con qué? Con un cambio que el mismo sistema nos ha metido. Antes, ¿de dónde? Ahora no podemos vivir sin ellos. Entonces, iglesia, esto tiene que ver con más que con un cambio de pensamiento, es una reconfiguración del ser. Ahora, los que tenemos celulares, cuando el celular anda mal, que se llenó la memoria, que esto otro, que anda lento, anda esto, ¿qué es lo que usted hace? ¿O qué se le aconseja cuando lo lleva el técnico? O cuando ya nuestros hijos, hermanos, ya se la saben todo más que nosotros. Y yo le digo a mis hijos, oye, ven acá, esto me anda lento. Ellos que mismos me dicen, papi, tienes que reconfigurarlos. ¿O no? Y nosotros lo hacemos y comienzan a andar mejor. ¿O no? ¿Por qué no te reconfiguras tu mente para que andes mejor? Ya ves entonces por qué muchas veces el evangelio no funciona. Porque tienes que reconfigurarte. Ya deja de robar. Ya deja de estar creyendo a profetas de desastre. Ya deja de ser la misma persona incrédula, wichi, rebelde. No esfuerzo, no valentía. Reconfigúrate.
Si usted quiere que Dios se comprometa con usted, reconfigúrese y comprométase con el Señor. Y entonces hará que el Evangelio funcione. Entonces, familia, esto, hermano, de lo que es metanoia, hoy te lo estoy enseñando, te dije que te iba a enseñar. Cuando nosotros hablamos de esto, hermano, más que nuestros pensamientos, tienes que reconfigurarte todo. Yo le voy a creer. ¿Cuántos años nosotros no hemos venido escuchando del Señor, pero cuántas veces no nos hemos comprometido con ese Dios? ¿Por qué? Porque has querido haciendo la tuya, claro. Y tenemos el tupé de decir, la palabra enseña que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es, la forma, la antigua manera de vivir pasó, ahora son todas hechas nuevas. Amén o no amén. Amén. Hasta yo mismo sigo diciendo amén. Pero ¿cuántas veces no seguimos en lo mismo? La misma rebeldía, la misma desobediencia, la misma deslealtad, la misma es, a mí me parece, y en esto no es como a ti te parece, es como Dios te lo quiere enseñar. Cambia la forma, reconfigúrate. Si queremos que esto funcione, claro. Si no, tranquilo, papito. Sigue bailando con la misma, pero tarde o que temprano te vas a terminar cansando y no vas a alcanzar nada. Porque no has tenido una metanoia. Yo he conocido gente y conocí gente, hermano, que muchas veces llegaron a nuestras iglesias diciendo, pastor, yo vengo de X parte, todo bien con eso, perfecto, te recibimos. Y yo estaba ministrando en mi iglesia, ¿sí? Y el Señor me decía, pregúntale si se casaron, parejas. Pregúntale si ya se casaron. Hey, ¿ustedes se casaron? No, entonces, ¿sabes qué? Aquí no puedes servir. Pero pastor, si allá en mi iglesia yo lo hacía, ¿sabes qué, mi amor? En esa iglesia lo que te estaban empujando era para el infierno, porque así no puedes servir al Señor. Tienes que reconfigurar tu mente bien, porque tú sabes que estás caminando en pecado y Dios conoce. ¿Lo digo o no lo digo? No, de verdad, ¿lo digo o no lo digo? Dios con eso no jode. Pecado es pecado, aquí y en la China. Pero como nos enseñaron a caminar así, ¿cuántas veces yo no escuché pastores decir desde púlpitos, hermanos, es que nuestros jóvenes pasan aburridos en las iglesias? ¿Sabes qué, jóvenes? Los fines de semana váyanse para los boliches, hacer lo que se hace en los boliches, que no te lo voy a recargar, y el domingo vengan a la iglesia, pidan perdón y sirvan al Señor así. Con esa mentalidad, cuando íbamos a levantar generaciones de conquista. Pero por cuanto no hay ese cambio de mentalidad de muchos hermanos, muchas veces nosotros no llegamos a lo que Dios quiere que lleguemos. Entonces yo quiero enseñarte esto. Ya lo sabes. Tienes que reconfigurar muchas cosas en tu vida. Si hemos vivido con esa mentalidad del pleito, de la contienda, de la disensión, insultándonos, de las maldiciones generacionales que nos han vendido siempre como peloticas, han pasado de unos a otros caminando en ruina, en muerte, en enfermedad. Reconfigura tu mente y corta con eso, hermano. Pastor, ¿y cómo hago? Métete con Dios. Aplica lo que Dios te está diciendo, cambia tu mentalidad, llama las cosas que no son como si fuesen, párese en pie de guerra, pelee la buena batalla de la fe. Porque esa mente de esclavitud lo que nos quieres hacer a nosotros siempre es, hermano cristiano, mediocre. Y una persona mediocre, tú tienes que entender la palabra mediocre, hermano, es una palabra compuesta. Mediocre, le crees a Dios a media y por eso eres una persona mediocre. Pero el día que tú le creas a Dios completico, va a haber un cambio de mentalidad. Yo cuando estaba en el mundo, cuando llegué a los caminos de Dios, hermano, yo mismo traía unos argumentos, hermano, negativos, que yo decía, yo sin tomar no voy a poder vivir, sin fumar no voy a poder vivir, sin drogarme no voy a poder vivir. Y tuvo que haber una
Esto que te estoy hablando, hermano, tuvo que haber una reconfiguración en mi vida hasta el día que yo pensé. Yo no nací con una botella de ron en mi mano, yo no nací con una papeleta de cocaína en mi bolsillo, yo no nací con esa avaricia. Yo tengo que reconfigurarme. Pero cuántas veces el sistema y el mundo y la doña religión te dice que tú no puedes. Entonces, hermano, ve que te estoy hablando que te tienes que reconfigurar. Mírale la cara al que tienes a tu lado y dile cómo andamos por casa. Dígaselo de verdad. ¿Cómo andamos? Porque por muchas veces no haber esa metanoia, muchas veces no pasan cosas. Entonces, iglesia, voy avanzando. Cuando nosotros hablamos de metanoia, hablamos de reconfiguración, tú tienes que entender que es cuando Dios no solo corrige conductas, sino que rompe estructuras internas. La Biblia dice, hermano, que la oveja escucha la voz de su pastor y le obedece. Pero ¿cuántas veces con la mano en el corazón, cuántas veces nosotros no hemos querido hacer la nuestra? Porque sinceramente no ha habido eso, no ha pasado eso acá arriba, lo que te estoy diciendo. Sinceramente nosotros, hermanos, seguimos con esos patrones, con esas conductas que nos han marcado de por vida. Es más, te voy a poner un ejemplo, alguien que diga, suéltela, pastor. Cuando yo estaba en Colombia, una de las cosas que yo no entendía, pero sí me lo recalcaban, cuando yo tenía 13, 14, 15, 16 años, yo escuchaba a mucha gente decir, ay, es igualito a su papá. Y yo orgulloso, yo decía, bueno, soy igualito al viejo Deme, yo bendigo a mi papá en Colombia. Pero ellos me lo decían, era por los comportamientos que yo manifestaba. Me gustaba la rumba, me gustaban tantas cosas locas, hermano. Y a mi papá le gustaba. Pero yo con el tiempo entendí que esas cosas donde yo era muchas veces parecido a mi papá no eran buenas. Porque a mí mismo me estaban llevando hacia caminos que no eran sanos. Chupe, calle. Es que mi papá era así. Yo traía esos comportamientos, esas conductas, esas estructuras internas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos presentado la misma rebeldía de ellos? La misma desobediencia de ellos, los mismos caracteres de ellos, las mismas formas de ellos, el mismo dialecto. Y es que este es igualito a fulanito. Porque no hemos cambiado, hermano, esas conductas. No hemos roto con esas estructuras internas que hasta el día de hoy, teniendo a Dios en nuestros corazones, nos siguen manejando. Y tú tienes que entender que cuando el Padre Celestial le decía a su pueblo, ustedes tienen que tener una metanoia, un cambio de mentalidad, era porque Él sabía que habían patrones, que habían conductas que no cambiaban. ¿Cuántas maldiciones nosotros no heredamos en esto? Por no cambiar las conductas. Entonces, iglesia, usted y yo tenemos que entender esto. Nosotros debemos de implementar esta metanoia para nosotros poder derribar,
poder romper mapas mentales que están trastornados o están trasladados para conducirnos a una enfermedad, a un ciclo repetitivo que siempre vamos a hacer. Mis papás murieron de esto, yo también tengo que morir de esto. Todos fueron delincuentes, todos se divorciaron, todos vivieron en concubinato, todos vivieron así. Bueno, es lo que hay. Mapas que el infierno trazó para que no haya una mentalidad nueva y nosotros mismos caminemos según esos patrones. Tú y yo tenemos que entender lo que esto es serio. Yo, como en la primera parte de esta enseñanza de metanoia, hermano, les dije, nosotros tenemos que entender que el Padre Celestial nos tiene una nueva temporada o nos quiere meter en nueva temporada para que nosotros, hermanos, vivamos cosas y aprovechemos cosas y promesas que no hemos adquirido, alcanzado, pero para que eso pase, tenemos que cambiar la mentalidad. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que ya soy grandecito, los pañales no me quedan bien. La mamadera no me queda bien. Ya me dan acá, en copa, ya no me ponen una mamadera. Porque tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que romper con esas estructuras, tienes que romper esos mapas, esos ciclos repetitivos. ¿Cuántos cristianos usted y yo no conocemos con ciclos repetitivos? Siempre los mismos, desleales, deshonra, wichi, flamélicos. Hoy están, mañana no están. Hoy están, Dios mío, en la gloria, mañana están en el infierno. Porque no has podido romper con esos ciclos repetitivos y al único que le conviene que usted siga montado en ese viaje, en esos ciclos repetitivos, es al enemigo en común que tú y yo tenemos. Ahora, yo quiero enseñarte esto. El enemigo quiere que usted siempre transite en los mismos mapas parentales que hemos tenido como mente, hermano, para que tú y yo caminemos en lo mismo, para que no podamos ir o tener otras perspectivas. ¿Cuáles son las perspectivas que usted tiene para este 2026? No sé, lo que Dios quiera, lo que Dios quiera. No te esfuerces y no seas valiente para que vas tú que vas a pisar sobre el mismo barro. No cambies tu mentalidad. Yo este año me propuse, y yo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, Padre. Porque quizás lo pude hacer, pero por estar siempre pensando en los pajaritos de colores, no lo hice. Pero si ellos no quieren, yo voy a hacer. Este año tengo que tener más células, tengo que, Dios mío, Dios permita abrir más iglesia, hermano. Voy a hacerlo. Porque si yo sigo con la misma perspectiva, me voy, o sea, lastimosamente, esto de lo que es metanoia, también influye, hermano, o afecta o se manifiesta. ¿Lo digo o no lo digo? Afecta, hermano, como si fuera una gripa que se va regando. Y muchas veces nosotros, evangélicamente hablando, y esto es duro, pero si ella no hace, ¿yo por qué voy a hacer? Si él no se atreve, ¿yo por qué voy a atreverme? Si ella está robando, bueno, robemos. Si ella no ha cambiado la mente, los mapas mentales, que siempre lo han mantenido en el chisme, en el pleito, en la ira, en la contienda, vamos para lo mismo. Vamos a caer en el mismo pleito, en el mismo chisme, las mismas contiendas. No porque nosotros queramos, sino porque son los mapas que tenemos clavados acá adentro.
No hay otra perspectiva. ¿Cuáles son las perspectivas que ustedes tienen como matrimonio, como pareja? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos como jóvenes este año? Yo hablé con un discípulo ayer que me sorprendió. ¿Lo digo o no lo digo? Estoy hablando de una persona mayor. Me dijo, ¿sabes qué, pastor? Este año voy a estudiar, voy a terminar mi bachillerato. Digo, ¡wow! Al fin alguien con otra perspectiva. Porque si nosotros caminamos con esos mismos mapas, él mismo decía, ¿cuántos de los míos lo pudieron hacer? Nunca lo hicieron. A lo contrario, ¿sabes qué? Tú no vas a estudiar, tú vas a trabajar. No nos cambiaron esos mapas. Yo hoy tengo jóvenes acá, convencido que yo les voy a decir a estos jovencitos, ¿sabes qué? Ustedes no estudien más, trabajen. Yo soy el primero que les voy a decir, estudia. Porque usted sabe que más pesa una pala que un bolígrafo. Y muchas veces lo que te dan empleo para que tú construyas, hermanos, son los arquitectos, son estas cosas que están sentaditos en su oficina, ¿o no? ¿Por qué? Por la mentalidad que tuvieron para conquistar. ¿Sabe por qué la iglesia siempre se ha mantenido en estos baches? Del no puedo, del no crecemos, de no esto, por la mentalidad. Y como es una gripa, lastimosamente, lo que tiene ella me lo pega a mí. Si ella es mediocre, yo termino sin querer queriendo siendo mediocre. ¿Por qué? Porque más fácil, hermano, el apóstol Pablo decía, lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino lo malo que está en mí. Mientras yo te escucho a ti hablar porquería, yo voy a terminar haciendo las mismas porquerías que tú haces. Porque no hay un cambio de mentalidad. Siempre hemos vivido bajo esos patrones, bajo esos mapas. Nunca, hermano, y aunque nosotros lo leamos, nunca la hemos visto. Para que sepas, para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero ¿sabes por qué no pasa esto? Por lo que dice Acabe. No lo has entendido. Dice la palabra que por medio de la metanoia, de la renovación de vuestro entendimiento, no lo has entendido. Pastor, mejor predique, ¿vale? No nos enseñe, porque esto es, mejor dicho. Yo creo que Dios quiere que nosotros dejemos de ser cristianos emocionales para que nosotros seamos cristianos, hermanos, que vivimos la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra dice la misma escritura, escrito está, la fe sin obra es la palabra. Si usted no la pone por obra no vale, no te viste porque no vas. Siempre, lastimosamente, hermano, al pueblo de Dios nos acostumbraron, ¿sabes a qué? A vivir solamente, a venir a estos sitios. ¿Sabes para qué? Por el pan y el pez. Y nunca nos enseñaron, ¿sabes a qué? A renovar, a cambiar, a que haya una metanoia en nosotros. Es más, yo te voy a tirar una. Alguien que diga, suéltela, pastor. ¿Dios con quién conquistó? ¿Con los 300,000 de los panes y los peces o los 12 apóstoles? ¿Ah? Los 12, ¿verdad? ¿Por qué? ¿No era más fácil con 500,000 de personas? A tener que pegarme a 12, 3 años y medio. Cambia tu mente, mi amor. Cambia tu mente. Cambia tu mente. Cambia tu mente. Y hoy nosotros somos fruto de los 12 apóstoles. Más los 144,000 o los 300,000 y pico de los panes y los peces, ¿dónde están? Solamente en el relato bíblico. ¿Por qué? Porque no cambiaron su mentalidad.
¿Tú quieres impactar? ¿Tú quieres cambiar? ¿Tú quieres conquistar? ¿Usted quiere verdaderamente que esto sea una realidad? Cambia tu mentalidad. ¿Cuántas veces usted y yo no escuchamos, y los que me están escuchando a nivel mundial, el ayuno, ya eso está abolido? Ah, sí. ¿Sabes al único que no le gusta ayunar o que no le conviene que tú ayunes? Al enemigo. Pero hablando aquí entre nosotros, ¿a cuántos de nosotros nos gusta ayunar? No me levante la mano ni diga amén, para que no tenga que arrepentirse usted mismo. Es que esas semitas con chicharrones, papi, con lechecita, wow, una facturita. Y hijo que salen, Alberto que sale a trabajar a las 5 de la mañana y le ponen un chocolatico así, en pleno invierno, con una tortita llena de chicharrón, y Alberto ayunando. Reprende al diablo y a todo el ejército demoníaco, hermano. Pero mientras él no cambie su mentalidad, Señor, perdóname por esto. O muchos descarados, ¿lo digo o no lo digo? Vamos y pegamos, comemos, para tratarte suave. Comemos, y después que comemos, ay, si yo estaba ayunando, mira. No vas a saber tú que estás ayunando de que antes meterte el pedazo de pan en la boca. Pero claro, como tenemos esa mentalidad, o hasta yo mismo pensé, vamos de frente hoy. De frente es más bonito, ¿sí o no? Hasta yo mismo pensé, ahora voy a comer y yo lo reparo después. Después te pago el ayuno, Señor. Ya, Dios. Yo creo que Dios en el cielo diciendo, ¡ay, ya! ¡Qué lindo!, ¿no? ¿Y todo esto por qué venía? Por el no cambio de mente. Por los mapas. A todos ustedes, o desmiéntanme. A José que está estudiando. José, tú estás estudiando, ¿verdad? A usted, ¿tú cómo, qué forma tiene Argentina? Según el mapa. Larga, ¿verdad? Sí, ¿verdad? O sea, pero todos sabemos la forma que tiene Argentina, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por el mapa que nos enseñaron en geografía. Todos sabemos que las Malvinas son islas, ¿por qué? ¿Porque lo escuchamos o porque lo vimos en el mapa? Lo vimos en el mapa. ¿Cuántos mapas de estructuras satánicas todavía no tiene actualmente, hermano mío, en nuestro sistema cristiano? Y eso, ¿sabes por qué? No ha habido una renovación. No lo has querido entender. No ha habido una metanoia. A mi madre. Le dije que hoy te le va a hacer cortica. Tú tienes que entender que como usted implemente esa metanoia, vas a poder habilitarte para entrar hacia nuevas temporadas. Tú tienes que entender que no todo lo que fue parte del proceso puede acompañarnos en la evolución, en tu crecimiento. Tiene que haber una transición. Porque si yo me quedo con cosas que yo viví en el proceso, esas mismas cosas me van a frustrar, me van a paralizar, me van a frenar, me van a debilitar. Pero si yo aprendo de las cosas que yo viví en el proceso, entonces yo voy a poder transicionar. Y para que tú transiciones, hermano, tenemos que nosotros cambiar la mentalidad. Quizás esto sea
50 años más de evangelio adelante, pero tienes que entenderlo. Porque yo no creo que a mí Dios me sacó los vicios para que yo volviera a los vicios. Dios me sacó de los vicios para que yo pudiera transicionar. Para que yo pueda demostrarme que soy merecedor a vivir nuevas temporadas. Cuando nosotros hablamos de metanoia, ¿duele? Claro que duele. Claro que nos cuesta. Pero ¿por qué duele? Porque esto implica renunciar a versiones antiguas de nosotros mismos. Es más, ¿lo digo o no lo digo? Vamos nosotros con cosas modernas. Yo me acuerdo cuando comenzaron a salir, vamos de frente, ya ustedes me dijeron que lo diga. Comenzaron a salir, hablando de tecnología, comenzaron a salir los famosos Mr. Apple, iPhone, el 1, el 2, el 3. Ahora, ¿por dónde vaya José? 17. Hablando de transición, ¿verdad? José, ¿tú comprarías el iPhone number 1 o el 17? Si tuvieras la oportunidad. 17. ¿Por qué? Por las funciones que tiene. Ya el 1 no sirve para nada, mi amor, porque hubo una transición dentro del proceso. Está bien, estaba perfecto para el momento. Estaba perfecto el 1, pero para el momento que vivimos ahora no está perfecto, ya está abolido. Mientras usted siga con la misma mente reproba que tiene, hermano, y no evoluciones con lo que Dios está diciendo, no vas a poder alcanzar, vas a ser merecedor de recompensas. Y no porque Dios no quiera, sino porque lea el bendito texto. Porque yo sé que el 1 ya está abolido, ni yo mismo lo quiero, ni regalado lo quiero. Pero dame el 17. Cambiamos la carcasita y ponemos el 17 ahí. No, pero aguante la cáscara. Voy a terminar con esto porque esto va para largo, ¿viste? Entonces, iglesia, te va a costar, te va a doler, nos va a doler y bienvenido sea. Tienes que renunciar a versiones antiguas de ti mismo, renuncia. Si antes le pegabas a tu esposa, la maltratabas, ya no puedes maltratarla. Esposa, ¿lo digo o no lo digo? Si antes le pegabas al esposo, ya no le peguen más. María, ¿estás escuchando? Ya no le peguen más a Alberto. Pastora, no me pegue más. Tenemos que renunciar, hermano. Porque si no hay ese cambio, hermano, tienes que entender que cuando nosotros hablamos de metanoia, no es un rechazo, es madurez. No es abandono. Es transición. Termino con esto. Dios no solamente te saca de un entorno mental donde antes solo veías límites,
Ahora Dios te saca para que no veas límites, sino propósitos. Yo te voy a decir algo. Metanoia. Salgan, pueblo. Vengan. La tierra prometida. Mírenla. A nuestro parecer, nosotros somos como langostas. Ellos son gigantes. Pero vieron unos que tuvieran cambio de mentalidad. Le digo, hey, ¿sabes qué? Cállense. Si ustedes no le creyeron a Dios, el problema es suyo. Nosotros sí podremos. Y aunque hayan gigantes, van a caer. ¿Por qué? Por el cambio de mentalidad. Cuando eso pasó, yo creo que Dios en los cielos dijo, yes, aleluya, es con esto que voy a conquistar. Porque tienen una mentalidad diferente. ¿Usted quiere conquistar en este año? Tienes que tener una mentalidad diferente. Entonces, iglesia, ya lo sabes, te la voy a repetir. Que me van a rechazar por esto. Me rechacen. Hasta yo mismo tengo que rechazarme muchas veces. Ya no puedo vivir con la misma forma de vida. Ya no puedo seguir siendo el chismoso que yo era, siendo el rebelde que yo era, siendo el descomprometido que yo era. No puedo. Entonces, hermano, ya sabes que más que un rechazo es madurez. Nuestro Señor Jesucristo no podía cambiar el sistema con los 12 apóstoles si los 12 apóstoles seguían con la misma forma de pensar. Usted lastimosamente no vas a poder cambiar muchas cosas y conquistar algunas otras, hermanos, si sigues con tu misma forma de pensar. Entonces, familia, entiende una cosa. ¿Me voy a abandonar? No, yo voy a transicionar. Termino diciéndote esto. Dios no solo te saca de un entorno mental donde antes solo vivías límites, ahora ves propósitos, donde antes reaccionabas por lo que sentías, ahora te mueves por lo que disciernes. Yo no sé si me entendiste esa, mi amor. Antes reaccionaba por lo que sentía, ahora me muevo por lo que discierno. Antes salía espantado, huyendo, ahora discierno, ato, ligo, reprendo y mis atmósferas en mi casa, en mi trabajo, en mi familia tienen que cambiar. Pero para esto tiene que haber un cambio en tu mentalidad. Si no, termino con esto. Bendito los que terminan 2 y 3 veces. Tú tienes que entender que la mariposa no se mueve por impulsos, se mueve por visión. Muchas veces tú y yo como cristianos nos movimos por impulsos. Pero ya Dios te dice, cambia de mentalidad y ahora muévete por lo que tú visiones. Yo y mi casa serviremos. Yo puedo, todo lo puedo en Cristo que Él me fortalece. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Tengo que visionar, tengo que cambiar la mentalidad. Caerán a mi lado 1000 y 10.000 a mi diestra, pero a mí no me van a tocar. Pero mientras yo no lo piense así, no transicione en eso, siempre, ay, la bruja me echó maranguango, ay, el otro chismoso, ay, siempre vas a estar, hermano, frustrado, porque no cambias la mentalidad. En más, te la voy a dejar ahí. No, voy a terminar con esto. De verdad, verdad. Tú tienes que entender. Ojo, la mariposa no se mueve por impulso, se mueve por visión. Amén o no amén. Ahora la mariposa. A mí me impactó esto. Ya no come hojas que destruyen. Ahora transporta polen que provoca vidas nuevas. Hemos comido tanta basura, ¿no?
y no has cumplido con el propósito que Dios te ha dicho de ser portadores de vidas nuevas. El año pasado, y esto es un reto para nosotros como iglesia y para todos los que me están viendo a nivel mundial. La mariposa ya no se mueve por impulso, se mueve por visión, ¿verdad? Antes comía hojas, solamente que la llegaban hasta matarla. Ahora transporta polen, da vida, esparce la vida. ¿Qué has hecho? Has tragado todo lo que te has querido, que te ha matado hasta la espiritualidad. O decides ser en esta nueva metanoia ese que transporta el polen, que da vida, que ganamos almas. ¿Cuántas coronas tiene tu, o mejor, cuántas perlas tiene tu corona en el cielo? 20, 25. ¿Cuántos te ganaste? Pastor, hasta yo mismo casi me pierdo. Porque no hubo un cambio de mentalidad. Es mi madre. Cuando la mariposa entendió que el capullo no era una prisión, era un altar de transformación, entonces ella supo, ¿sabes qué? Por algo estoy pasando esto. Que lo que hayas pasado no sea atrás de nada. Que haya sido, hermano, ese altar donde tú vayas a Dios a decirle, Señor, lo que está pasando con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, con mi economía, con mi salud, lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando, Señor, que sea tu altar para que haya una transformación, una metanoia. Que sea ese capullo. Ay, mi madre. Es más, te la voy a dejar ahí. Póngase de pie. Esto está poderoso. En la tarde te lo voy a seguir enseñando. A los que me están viendo a nivel mundial, nos vemos a las 7, a las 19 horas para seguir enseñándote esto. La iglesia Nueva Jerusalén en San Juan, Argentina, les damos un fuerte aplauso y quedamos después. Metanoia. Yo creo que